Mi nombre es Mayra, como ya lo dijo Lau. Estoy en noveno semestre. Nada, espero que pues aprendamos mucho en esta reunión. Bienvenidos también a los chicos que son nuevos en el grupo. Entonces, bueno, empezamos. Importante saber que el uroanálisis, aunque es una prueba que hacemos casi todos los días o todos los días en el servicio de urgencias, en los ámbitos clínicos, no hace diagnósticos, es una prueba tamiz, ¿sí? Entonces es un perfil o grupo de pruebas de tamizaje que va a tener una capacidad para detectar enfermedad renal o del tracto urinario, ¿sí? Hay un montón de términos que se usan para definir el uroanálisis, como el urianálisis, el análisis de orina, el citoquímico de orina, etcétera, ¿vale? Se le llama también la biopsia líquida. Es demasiado económico, es accesible y tiene muchísimas indicaciones. ¿Sí? Entonces, desde la sintomatología urinaria baja, los pacientes en estado de embarazo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que según el juicio clínico, uno siempre va a pedirle a otros laboratorios y hacerle otros diagnósticos para hacer el diagnóstico de nuestros pacientes. Listo. Entonces ahora vamos con un poquito de historia. Se dice que es el laboratorio clínico más antiguo del mundo. Se cree que o se ha visto que desde el hombre de las cavernas ya se veía como escritos o dibujos que hacían alusión a esto. Hipócrates en el siglo V antes de Cristo describe la uroscopia que em, tenía 10 tipos de color de orina, entonces los clínicos de ese tiempo pues se adherían a esos conceptos. Una de esas cosas era, por ejemplo, hacer que las hormigas se sintieran atraídas a la orina, y si esto ocurría, se diagnosticaba al paciente con diabetes. Caracas en el siglo I fue un médico hindú que, bueno, también hacía esto mismo que Hipócrates, pero sabemos que él, como en la medicina hindú, y era separado del mundo occidental en ese momento. Eh, Galeno, en base a su teoría moral de que los órganos sólidos no son el foco de las enfermedades, sino los cuatro humores corporales, entonces creía que el desequilibrio de estos pues conducía a la enfermedad, y pensaba que la orina era como la muestra de que había el desequilibrio humoral, ¿sí? En el siglo X, Isaac Judeaus describe la uromancia. Aquí tiene más de 20 tipos de orina, matices que van desde, no sé, pelo de camello hasta el rojo mora, etcétera. Entonces, digamos que la aparición de estas tablitas hizo que eh, todo esto se convirtiera en una charlatanería que se llevara hacia la adivinación sobre la orina. Y esto llevó más tarde a que em, en el siglo XV se expidieran las primeras licencias médicas en Inglaterra. Y ya, sí. Ya. Entonces, hablamos de las muestras de orina. La primera, la muestra ideal de orina es la primera orina de la mañana. Entonces, se dice que este análisis se hace en máximo 2 horas, porque con más de 2 horas la orina se alcaliniza, entonces se va a consumir la glucosa, los cuerpos cetónicos desaparecen, hay degradación de la bilirrubina, los eritrocitos y los leucocitos se van a destruir, entonces va a tender a hacer falsos positivos y falsos negativos. Entonces la idea es que se haga el análisis en máximo 2 horas, y la orina debe permanecer al menos 4 horas en la vejiga. Por eso es que es importante la primera orina de la mañana, de que es después de que el paciente estuvo acostado, y sí. Listo. Existen muchos errores frecuentes al momento de tomar la muestra, como el ejercicio intenso en las últimas 24 horas. Esto es una condición fisiológica a veces para que aparezca hematuria y proteinuria. Eh,
Lo otro es la recolección espontánea durante la menstruación, no hacer como un adecuado lavado. Hay algunos parámetros para hacer la recolección en la cuando hay la menstruación y es necesario hacerla, que se tapa el orificio vaginal con una gasa para evitar hematuria en el uroanálisis. Em, y sí. Listo, entonces tenemos muchas técnicas de recolección de la muestra, la micción espontánea, que ya sabemos, la que creo que todo mundo ha hecho. Importante el lavado de manos, que al destapar el tarrito la tapa tenga la parte plana, que la parte plana toque el suelo, que se haga un lavado previo de los genitales, etcétera. También tenemos otros como la bolsa recolectora, que esta la usamos en pacientes pediátricos, en pacientes que no tienen controles de esfínteres. Aquí pues se hace a los genitales y se pone la bolsa de los genitales dentro del orificio. Y si el paciente no ha miccionado en 20 minutos, pues se tiene que cambiar la bolsa. También tenemos la punción suprapúbica, que esto se usa en la mayoría de pacientes pediátricos, neonatos y demás, cuando se requiere una muestra inmediata. Entonces se realiza una punción en la línea media entre el ombligo y la sínfisis del pubis. También tenemos el cateterismo transuretral, em, que también es un método en urgencias. Es importante usar mucha lidocaína en jalea. eh, mediante urostomía o nefrostomía en en estos pacientes pues se limpia la zona de las tres llaves del catéter y la sonda vesical, que de esta debemos evitar tomar la muestra de la bolsa y se debe recolectar del tubo. Listo. Entonces, antes de iniciar, les pongo este ejemplo de uroanálisis. Y nada, quiero que alguien pues me diga qué piensa de este uroanálisis al verlo. ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace al ver este uroanálisis? Mira, vemos que tenemos albúmina de 3 cruces, ¿sí? Que hay sangre positiva, ¿m? Que los nitritos están positivos, que hay leucocitos mayor a 100. ¿M? Bueno, o sea, yo incluso antes de hacer esta presentación también pensaba que esto era como simplemente eh, una infección de vías urinarias, ¿sí? Pero es importante, primero, que no hacemos diagnósticos con los uroanálisis. Entonces, digamos que también aquí se están escondiendo otras cosas que pueden llegar a ser importantes, que incluso pueden comprometer más el estado clínico del paciente. Entonces, sí, importante eso. Vamos a volver a ver este uroanálisis ya después cuando terminemos la presentación. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante aprender uroanálisis? Hay que decir primero que, bueno, según estadísticas de Estados Unidos, porque en Colombia no tenemos estadísticas de esto, el 15% de las prescripciones antibióticas se hacen ambulatorias, se hacen a pacientes con sintomatología urinaria, ¿sí? Y millones de personas consultan por problemas urinarios en el año. Entonces, además, las mujeres en su edad adulta ya el 65% ha tenido al menos un episodio de hito en su vida, etcétera. Entonces, lo peor que puede pasar es que no sepamos leer de forma correcta un uroanálisis y hagamos diagnósticos erróneos. Es cierto que la mayoría de parciales van a ser normales o van a tener bacteriurias asintomáticas que no tienen indicas para el tratamiento, pero hay que saber que el parcial de orina no solo hace diagnósticos de ITU y pues nada, eso es solo la punta del iceberg. Entonces, sí. Listo. Entonces, estas son las tres como perfiles de análisis que hace el uroanálisis, las características físicas, las químicas y la microscopía que corresponde al sedimento y las vamos a ir desglosando alrededor de la presentación. Vale, entonces iniciamos con el color. La orina normalmente tiene un color ámbar o amarillo claro.
El color va a depender de los urocromos, entonces normalmente hay porfirinas, bilirrubinas, etcétera, entonces esto nos van a dar el color. Pero podemos ver un montón como rojizo, amarillo verdoso, pardo, negro, etcétera. Usualmente hay tres aspectos importantes que nos modifican el color de la orina: el estado de hidratación del paciente, alimentos misceláneos y medicamentos. Entonces, si tenemos un paciente con orina roja, pensamos en hematuria, ¿sí? Pensamos en uso de rifampicina o que el paciente comió remolacha. Si el paciente tiene orina naranja, podemos pensar en alteraciones de la conjugación de la bilirrubina, en sulfasalacina, etcétera. Si la orina está amarillo verdosa o verde-azul, podemos pensar también en alteraciones de la bilirrubina o que hay biliverdina, la ibuprofenomonas, medicamentos como el azul de metileno, la indometacina, el propofol, la mitriptilina, los bebés con síndrome de pañal azul, que es la hipercalcemia hereditaria benigna. Si tenemos una orina parda, pensar en alteraciones también de las bilirrubinas. El metronidazol es bastante conocido por causar también esto, que haya hemoglobinuria por la actividad física extenuante o una hemoglobinuria paroxística nocturna. Si es blanco lechoso, entonces lipiduria, albuminuria, síndrome nefrótico, incolora en pacientes otománicos o con diabetes insípida. El aspecto o la turbidez, pues saber que normalmente la orina es transparente. Eh, si es turbia, vamos a pensar en dos grandes cosas: o hay unas precipitaciones de fosfatos, uratos y demás, porque suele pasar que en los laboratorios no hacen las pruebas rápidamente, entonces la orina se vuelve a acidificar, entonces van a formarse estos precipitados, o que hay bacterias y leucocitos. Si en el laboratorio se adifica la orina y sigue igual o más turbia, entonces es casi que seguro que haya esto, pero también hay un montón de causas, ¿sí? Entonces, que el contraste radiológico, moco, espermatozoides, materia fecal, menstruación, etcétera. Entonces, aquí hablamos de la densidad y ya pasamos a las características químicas. La densidad o la gravedad específica. Esta prueba nos va a medir las concentraciones iónicas en la orina. Entonces, a diferencia de la osmolaridad, que solo depende del número de partículas de la orina, la gravedad específica depende tanto del peso como del número de ellas. Entonces, a veces cuando tenemos un alto peso molecular que nos va a modificar la densidad, puede que no haya un aumento en la osmolaridad, ¿sí? Los valores normales oscilan entre 1.016 y 1.022, pero se aceptan entre 1.003 a 1.035. Esto es directamente proporcional a la capacidad de concentración del riñón. Entonces, si encontramos una densidad aumentada, pensamos que el paciente tiene glucosuria, tiene CADH, tiene un estado de deshidratación marcada, ¿sí? También es importante hablar de la isostenuria, que es, o sea, que significa que la densidad de la orina siempre está en 1.010 más o menos y no se modifica a través del tiempo. Entonces, esto va a suceder mayoritariamente en pacientes con enfermedad renal crónica cuando pierden la capacidad de, de cómo regular la concentración de la orina. Entonces, este margen de variación se va a estrechar, ¿sí? Si está disminuida, entonces hablamos de diabetes insípida, de los diuréticos, hiperaldosteronismo. Si está como cuando está disminuida y es sostenida, también podemos hablar de hipercalcemia, etcétera. Esto tiene especial utilidad en nefrotoxicidad. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes con medicamentos como vancomicina o gentamicina, normalmente pues nosotros pensamos primero en pedirle una creatinina, ¿no? Pero hay que recordar que la creatinina se empieza
aumentar cuando hemos perdido el 50% del funcionamiento del riñón, ¿sí? Entonces esto ya pues es un poco tardío. Entonces si queremos evaluar tempranamente si un medicamento es nefrotóxico, es mejor pedirle un uranálisis y ver si la densidad urinaria está disminuida en varias muestras. Esto pues como al disminuir la capacidad de concentración puede significarnos nefrotoxicidad. Además, em, si lo vemos combinado con lo que vamos a ver adelante, alteraciones del sedimento urinario, que tengamos cilindros o sí que tengamos células tubáricas, etcétera. ¿Listo? Del pH, saber que los valores normales alrededor del día van a ser oscilar entre 4.6 y 8, pero la mayoría de cuando se toman las muestras en ayuna, la mayoría van a ser entre 5.5 y 6.5. Importante saber también que la orina, o sea, el pH de la orina va a ser directamente proporcional al pH sérico, a diferencia, a excepción de la acidosis tubular renal. ¿Sí? Entonces, esta enfermedad la podemos enfocar con el pH urinario. Esta enfermedad es un poco paradójica porque la orina nunca es ácida, la orina es siempre alcalina y está por encima de 8, entonces aquí va a existir una incapacidad de hacer la orina ácida a pesar de que haya ayuno prolongado, a pesar de que se le administre una carga de ácido al paciente, entonces esto es un marcador grande de acidosis tubular renal. Entonces, obviamente a estos pacientes sí que hacerles biopsia para confirmar, pero importante que se pueda orientar mediante este uroanálisis. Listo. Entonces, respecto a la albúmina o las proteínas, saber que los valores normales son menor, algunas bibliografías dicen menor a 10 miligramos sobre decilitro, menor a 30 miligramos sobre decilitro, es normal. Y el examen nos va a mostrar casi siempre como el resultado en cruces que va a corresponder clínicamente a estos valores que vemos acá. Entonces, yo les pregunto algo. ¿Qué piensan? ¿La orina la albúmina se filtra o no se filtra en la orina? ¿Alguno sabe? De acuerdo a lo que hemos visto, no debería, o al menos no en grandes cantidades. Exacto, o sea, algo así. La fisiología de Guyton dice que la albúmina no se filtra, pero esto es un error porque esta sí se filtra, pero el 99.5% se va a reabsorber en el túbulo contornado proximal, por medio de cubilinas, melanina y todo eso. Entonces, sí se filtra, ¿sí? Pero se reabsorbe todo, casi todo. Entonces, saber también que las tirillas del laboratorio son muy sensibles a la albúmina, pero también sensan cualquier proteína y saben que tenemos cualquier cantidad de proteínas en la orina, la insulina, la paratormona, la vitamina D, bueno, todos son proteínas, ¿sí? También saber que un glomérulo sano solo filtra, solo es permeable a proteínas con un peso molecular menor a 20.000 Daltons. Entonces, sí, si tenemos más de una cruz en el parcial de orina, o sea, más de 30 miligramos sobre decilitro, tenemos que pensar dos cosas, o que que la albúmina se está filtrando mucho, o sea, que hay un daño glomerular, o que no se está reabsorbiendo lo poquito que se filtra y que hay un daño tubular. A ver, siempre es que tenemos positivos estos, vamos a confirmar con una albuminuria de 24 horas. em, y sí, o sea, esto, digamos que la proteinuria es un marcador grande de enfermedad renal, pero también veremos que procesos infecciosos de la vía urinaria puede causar albuminuria porque hay proteínas como citoquinas e interleuquinas que son sensadas por las tirillas, ¿sí? Em, vale, entonces también si por ejemplo tenemos un paciente diabético y está estamos censando albuminuria en el uroanálisis, pensar que tiene un daño glomerular, porque lo primero que se dañan ellos son los podocitos. Y, em, y todos estos pacientes hay que hacerles exámenes complementarios para determinar si la proteinuria es
benigna o si es extrarrenal, renal y posrenal. Y respecto a la glucosa, los valores normales o que se censan como negativos son menores a 30 miligramos sobre decilitro. Entonces, normalmente la glucosa es filtrada por el glomérulo, pero se reabsorbe también casi toda como la albúmina, ¿sí? Entonces, cuando hay glucosuria es porque hemos saturado esa capacidad de reabsorción del túbulo contorneo proximal. Entonces, se dice que hay glucosuria cuando hay glucosa plasmática por encima de 180 miligramos sobre decilitro, ¿sí? Entonces les pongo este ejemplo. Tenemos un paciente, no sé, 50 años, que el parcial de orina está bien tomado, en ayunas, y le encuentro glucosuria, y el parcial es de ayunas. Entonces sabemos que lo mínimo que debía tener en la sangre era 180, o sea, ojo clínico es diabético, sí, pero no se hace un diagnóstico con eso, o sea, hay que hacerle la glicada, la PTO, pero ya de entrada vamos pensando en eso, ¿sí? A veces cuando hay glucosuria puede no haber hiperglicemia, porque puede pasar que el umbral renal se ha reducido notablemente por la reducción en la reabsorción de glucosa. Entonces esto puede pasar en el embarazo fisiológicamente o en el síndrome de Fanconi. Y si hay hiperglicemia, pues diabetes, síndrome de Cushing, hipertiroidismo, pacientes con sepsis, etc. Entonces, los valores normales de sangre en la orina van a ser de 0 a 2 eritrocitos por campo y se define hematuria como más de 3 eritrocitos por campo de gran envergadura. Em, Así lo define la Asociación Americana de Urología, creo, sí. Entonces es importante saber si la hematuria es microscópica o macroscópica. Ya sabemos que la macroscópica la vemos así eh, a grosso modo y la microscópica solamente a través del microscopio. Y importante saber si es glomerular o no glomerular. Vamos a tocar esto del sedimento de una vez aquí. Mm, Desde el punto de vista clínico, tenemos que la hematuria puede ser o glomerular, puede ser renal, no glomerular y puede ser hematuria urológica, ¿sí? Esto lo vamos a ver dependiendo de la morfología de los eritrocitos en la microscopía, ¿sí? Y de esto también depende a quién vamos a remitir al paciente, ¿no? Si al nefrólogo o al urólogo. Entonces, la hematuria glomerular, mm, eh, o sea, nos orienta cuando hay eritrocitos dismórficos, o sea que son como dañados o que están fragmentados, em, y esto va a significar que pasaron a través de la membrana glomerular. En la hematuria renal, no lo otro es que en la hematuria glomerular hay también o se asocia mucho a proteinuria, a cilindros eritrocitarios, o sea, hay que ver todo como un completo, no, no podemos solamente tomar una de las variables del análisis y hacer una aproximación. Hay la hematuria renal, que va a ser muy parecida a la hematuria glomerular, pero no va a tener los eritrocitos dismórficos o no van a haber cilindros, entonces para diferenciarlas de la otra, pues pedimos la proteinuria 24 horas en relación al albumino-creatinina. Y la hematuria urológica, entonces es cuando hay eritrocitos homórficos, o sea, están bonitos, están normales. Vamos a tener que puede significar cálculos renales, infecciones, tumores. Aquí hay una ausencia de proteinuria, de eritrocitos dismórficos, de cilindros. También saber que el 20% de las hematurías francas tienen malignidad, por lo que es importante hacer otros estudios. Y sí, también pueden haber otras condiciones fisiológicas que hagan que tengamos sangre en el uroanálisis, como en la menstruación o lo de ejercicio extenuante, cuando o sea, hay hemoglobinuria, entonces es como una condición benigna. Y a estos pacientes hay que hacerle uroanálisis repetidos en 48 y 72 horas para verificar que sea solo eso. Vale.
Entonces, respecto a los nitritos, los valores normales de estos van a ser negativos y son dependientes del tiempo. Es una prueba que es muy específica, pero es poco sensible. Entonces, lo único que nos va a decir es que hay bacterias que nos catalizan nitratos a nitritos, o sea, E. coli, Salmonella, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas. Entonces, hay bacterias, pero puede ser solo colonización, ¿sí? Entonces, decimos que son dependientes del tiempo porque es lo que se demora, las 4 horas es lo que se demora las bacterias en pasar los nitratos a nitritos. Por eso es que es importante que la orina dure 4 horas en la vejiga, ¿no? Listo, entonces respecto a las bilirrubinas, pues el valor normal es que sean negativas y cuando son positivas nos va a hablar de que la bilirrubina directa está mayor a 2 miligramos sobre decilitro. Importante saber que la bilirrubina que se filtra en el riñón es la bilirrubina conjugada, que es la que es hidrosoluble. Entonces, en condiciones normales, pues no debe aparecer porque una parte de esta se elimina y la otra va a pasar de nuevo a la circulación interhepática. La presencia de estas nos puede orientar a obstrucción biliar, especialmente si está asociada a coluria y a colia. Tenemos también la esterasa leucocitaria, que sus valores normales corresponden a menos de 10 miligramos sobre decilitro. Cuando es positiva, lo único que nos dice es que hay inflamación y que hay una migración neutrofílica. Recordemos que dentro de los neutrófilos hay unos gránulos que contienen esta enzima. Entonces, si está positiva es que hay un proceso inflamatorio y hay migración de neutrófilos. Si la esterasa leucocitaria se asocia a nitritos positivos, hay una sensibilidad y especificidad de 84 y 98% respectivamente de que el urocultivo no salga positivo. Listo. Respecto a el sedimento urinario, esta es una parte definitivamente, o sea, creo yo, es la parte más indispensable del uroanálisis, porque toda esta identificación de cilindros, células, cristales y microorganismos nos van a ayudar a dirigir el diagnóstico de los pacientes, ¿sí? Entonces, respecto a los componentes celulares, tenemos los leucocitos y los hematíes. Los leucocitos, el valor normal van a ser menor a 5 por campo y se define que hay piuria cuando hay más de 10 leucocitos por campo. Saber también si la piuria es estéril o no estéril, es decir, si se acompaña o no de bacterias. Entonces, si hay leucocitos sin bacterias, pues es estéril y hay una inflamación, pero no infecciosa. Esto puede verse bastante, por ejemplo, en tuberculosis renal, porque pues el microorganismo de la tuberculosis no se cultiva. Y leucocitos y bacterias cuando es no estéril, ¿sí? Y los hematíes, pues lo que ya habíamos hablado de que si son normales se originan en vías urinarias o si son dismórficos, deformes, distorsionados, fragmentados, cuando son acantocitos, entonces son indicios de que la hematuria es glomerular, ¿sí? Hay una estadística que dice que una hematuria con más del 5% de acantocitos podemos asegurar que es de origen glomerular con la especificidad del 98%. Entonces aquí vemos los acantocitos que son estos que se ven como con espinitas. Sí, y no sé cómo borrar esto. Perdón, ya no supe cómo borrar esto. Listo, aquí hay un abordaje del paciente con orina roja o café que hay en UpToDate, pues para que lo vean después. Listo. Pasamos a otros componentes celulares, que son las células epiteliales. Algo en lo que pecamos mucho y es que siempre que vemos células decimos que está contaminado, pero pues también soy culpable. Entonces, saber que no siempre va a significar contaminación, simplemente que son células del tracto urinario, entonces dependiendo de la morfología de estas van a saber de qué epitelio se originan.
Entonces tenemos las de tipo tubular, que son de los túbulos. Estos se van a asociar a daño tubular que puede desencadenarse por necrosis tubular aguda, sí, necrosis tubular aguda o pielonefritis. Las transicionales, que son del epitelio que va desde la pelvis renal hasta la vejiga. Entonces, la presencia de estas más leucocitosis pues nos va a guiar a una inflamación del tracto urinario, puede ser a tumores. Y las escamosas, que son de la parte, la porción inferior de la uretra o la vagina, ya nos hace sospechosa de simplemente estar contaminada. Em, Respecto a las bacterias, lo normal es que sean negativas y dependiendo de las cruces, si son una, dos o tres, vamos a saber si son escasas, moderadas o abundantes. Siempre esto se debe acompañar de de, un gram de orina y un urocultivo. Entonces, seguimos con los cilindros. Estos son como moldes de los túbulos que se forman porque hay una precipitación de glucoproteínas o mucoproteínas como la de Tam-Horsfat. Entonces, la forma de estos cilindros y el tamaño de los cilindros nos puede ayudar a localizar el sitio donde se produce la enfermedad. Hay un montón de tipos, verán que hay un montón de artículos que tienen una semiología bastante extensa sobre los cilindros. Esto podría ser fácilmente una clase solita. Pero tenemos estos principalmente. Los cilindros hialinos son debido a solo tienen mucoproteína. Pueden ser normales en algunas ocasiones, pero si vemos que en el uroanálisis también está acompañado de leucocitosis, de hematíes, pues ya pensamos que es patológico, puede significar una enfermedad renal crónica, puede significar que el paciente está deshidratado, ¿sí? Los cilindros serios tienen varios tipos de células, también los encontramos en enfermedad renal crónica avanzada. Los cilindros granulosos en el síndrome nefrótico tienen muchas proteínas. Los cilindros hemáticos significa que pues tienen inclusiones eritrocitarias dentro de la mucoproteína, entonces aquí pensamos en glomerulonefritis, pielonefritis y demás. Y si además hay cilindros leucocitarios más cilindros hemáticos, también pensamos en la pielonefritis y glomerulonefritis. Estos la mayoría de veces van acompañados. Cilindros celulares, como si tienen células tubulares, la necrosis tubular aguda, nefritis intersticial, pacientes con enfermedad renal crónica, se ha visto también en eclampsia. Los cilindros grasos en el síndrome nefrótico y la enfermedad de Fabry. Entonces, importante si vemos un análisis con estos cilindros, pero no tenemos el paciente con una clínica clara de síndrome nefrótico, o sea, no está hematizado ni nada, entonces aquí podemos pedir las pruebas moleculares o genéticas para hacer el diagnóstico diferencial. Y tenemos los cristales que van a hacer una precipitación de oxalatos, uratos y fosfatos, pero pueden ser de cisteína también y hay que empezar a buscar una enfermedad llamada cisteinuria cuando esta está presente, ¿sí? Las imágenes que ven aquí, la A corresponden a cilindros leucocitarios y la B aquí están cristales de ácido úrico. Listo. Entonces, nada, traté de hacer esta exposición lo más cortica y específica posible. Volvemos al uroanálisis anterior y pues nada, quiero que me digan qué piensan. Ay, bueno, X. Entonces, tenemos albúmina 3 cruces, ¿sí? O sea, más de 150 miligramos sobre decilitro, ¿vale? Entonces, vamos a pensar, ¿hay daño o glomerular?
o tubular, ¿sí? Pero como tenemos también sangre, entonces esto, digamos que, no sé, los eritrocitos son dismórficos, entonces esto solo pasa cuando el glomérulo pues está dañado, ¿sí? Entonces nos guiamos hacia una glomerulopatía, ¿vale? Vale. Hay nitritos positivos, pero eh, esto pues nos puede ahí como simplemente guiar al ladito y dejar por fuera la glomerulonefritis y esto no le voy a poner cuidado ahora porque lo que me puede matar al paciente en este momento no es una hito, ¿sí? Entonces, sigo bajando y encuentro que hay más de 100 leucocitos campo, hematíes 20 por campo y hay 4 cruces de bacteria. Pero el paciente no tiene sintomatología, hagamos de cuenta, el paciente no tiene sintomatología urinaria y rectativa, entonces pues en este caso no tendría, y no sé, es un paciente de 20 años, sin inmunocompromiso, ni nada de eso. Entonces, eh, no, no hay indicación para tratarle la bacteriuria, ¿sí? Entonces, tenemos también un sedimento que es activo, que hay cilindros hemáticos, matíes, cilindros leucocitarios. em, Listo. Entonces, este seguimiento activo, pues o sea, esta suma de cuerpos formes más alteraciones en la albúmina y la presencia de sangre nos hace pensar en que haya una glomerulopatía. Entonces, ahí vamos a pedirles otros exámenes para diagnosticarle lo que sea que tenga una glomerulonefritis por complejos IgA o lupus, qué sé yo, etcétera. Entonces, sí. Importante saber que el urinalysis es un examen simple, pero no un simple examen. Por último, este es como un algoritmo que resume lo que hicimos, que aparece en uno de los artículos, me pareció interesante, entonces se los dejo ahí. Listo. Ya, eso es todo. Muchas Mayra, gracias. deja esa diapositiva, por favor. Muchas gracias por la presentación. Deja la diapositiva un momentito del uroanálisis y si quieres ve buscando en tu computador del artículo en PDF que te mandé el core curriculum, la tablita de donde están las diferentes síndromes renales y lo que debe ver en el Ah, parcial de orina para que se los pongas a ellos un minutico. Entonces yo creo que ese parcial ok. de orina que nos está mostrando Muchas Mayra gracias. es el principal mensaje que yo quiero que les quede de esta charla. El diagnóstico de infección urinaria no Era se el de hace con Cabañón, el ¿cierto? parcial de orina. ¿Cómo? Sí, era El de este Cabano, sí, el de Cabano que es del 2019, que es el core curriculum de sedimento urinario. Hay una tablita en ese artículo donde ponen los síndromes y donde ponen lesión renal aguda, etcétera, y dicen porque es que estoy en el momento del celular, por eso no lo puedo compartir porque no estoy en el computador. No te preocupes. Aquí está, creo que es esta, sí. Entonces, el primer mensaje de esta charla es el diagnóstico de infección urinaria no se hace con el parcial de orina. Por eso es tan importante ese parcial de orina que les colocó Mayra, porque es que uno ve un parcial de orina con piuria, con nitritos, con esteroides y dice, no, el paciente tiene infección urinaria y no vieron ni la proteinuria, ni los cilindros hemáticos, ni la hematuria, que es lo que realmente es grave en ese parcial de orina. ¿Listo? Entonces, el diagnóstico de IBU no se hace con parcial de orina. La persona asintomática con un parcial de orina con esterasa o nitritos, da igual. O sea, no es decir, no estoy diciendo que no hagan un parcial de orina cuando piensen que el paciente tenga una IBU, no. Pero acuérdense que la mayoría de los diagnósticos de IBU baja en mujeres en época reproductiva, ustedes los hacen simplemente con la sintomatología. Ustedes, la paciente les dice que tiene disuria, poliaquiuria, y ustedes le hacen el diagnóstico de infección de cistitis, de infección baja, y ni siquiera les toman un parcial de orina, es más, no tienen por qué hacerlo, y ni siquiera le hacen urocultivo. Entonces, no hagan, cuando ven un parcial de orina y el paciente no tenga síntomas de una IBU ni baja ni alta, pues por favor evalúen otras cosas como las del paciente que les comentó Mayra, y es que este parcial de orina era terriblemente, o sea, era un parcial de orina con todo el sedimento, o sea, el paciente tenía hematuria, proteinuria, albuminuria, alteración en la capacidad de concentración, y la mayoría de gente solo se centraba en que tenía piuria y nitritos positivos, que era lo menos importante de ese parcial de orina. ¿Listo? Entonces, ese es el principal mensaje. El parcial de orina es una excelente herramienta diagnóstica, ¿listo? Pero no para diagnosticar infección urinaria. No me lo usen solo para eso.
El parcial de orina, además, es operador dependiente, así como cuando van a hacer una ecografía y él depende de la mano del que la haga, el parcial de orina depende del ojo que lo vea. Para poder evaluar el sedimento urinario, así como cuando evalúan morfología eritrocitaria en orina y el ojo experto puede ver el esquistocito, bueno, el ojo experto puede ver el cilindro, el ojo experto puede ver todos los tipos de cilindros que hay, todo el tipo de células que hay, y el ojo experto va a ser capaz de diagnosticar un acantocito y diferenciar los tipos de eritrocitos que pueden haber en una hematuria. Es que no solamente son los acantocitos, hay otros hematíes dismórficos que no vienen de dismorfía por daño glomerular, que deben ser diagnosticados y que requieren un ojo experto para ser vistos. El hecho de que en algún parcial de orina les reporten hematíes fantasmas muchas veces hace suponer a la persona que está en el contexto de una hematuria glomerular, cuando el hematíe fantasmas no depende del daño glomerular, sino del daño del hematíe por la osmolaridad donde se encuentra. ¿Listo? Normalmente para uno pensar en daño glomerular, el dismorfismo tiene que ser diagnosticado con un porcentaje de dismorfía mayor, en algunos libros del 20, pero el otro es si tú tienes 5% de acantocitos, tienes dismorfismo eritrocitario y posiblemente una hematía glomerular. Los dismorfía eritrocitaria en orina, incluidos los acantocitos o células G1, en algunos libros no van a encontrar acantocitos, sino células G1, son los casi que específicos de la injuria glomerular o del daño glomerular, pero como es específico, es muy poco sensible y no lo encuentra todo el mundo. O sea, no cualquier ojo que coge un parcial de orina va a ver el acantocito. ¿Me hago entender? La sensibilidad y la especificidad, el valor predictivo positivo y negativo de los acantocitos para diagnosticar incluso lupus está. En ese artículo que tiene Mayra, que yo le mandé, dice la sensibilidad de un acantocito para predecir nefritis lúpica es casi un 85%, es muy buena para predecir nefritis lúpica proliferativa. O sea, no solamente va a servir para que uno piense que la nefritis o sea, que hay nefritis lúpica, sino que la nefritis está activa. Eso es muy importante para el tratamiento y eso lo da un parcial de orina sin tener todavía la biopsia renal. Y hay muchos pacientes en los que hacerle la biopsia renal o es peligroso o es difícil o no se puede en el momento en el que lo tengo, porque lo tengo con lupus y tiene 3000 plaquetas y no lo puedo biopsiar. Pero le hice un parcial de orina y ¡pum! Me reportaron acantocitos de más del 10%. Y con esos acantocitos yo puedo decir, es que tengo una sensibilidad del 85% de que esa nefritis está activa y es proliferativa y tengo que ponerle ciclofosfamida. ¿Sí ven la importancia del parcial de orina? La otra cosa importante que quería decirles es, la hematuria depende de dos tomas, ¿no? Acuérdense que no es un solo parcial de orina ya. Y hay muchas causas de hematuria glomerular no tan mala como algunas IgA o la membrana basal delgada, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí es importante en la hematuria evaluar la morfología, la presencia de cilindros de forma simultánea y si hay sedimento activo, es decir, si está acompañada de proteinuria. Cuando ustedes tengan una sonda urinaria y vean hematuria, o sea, sangre fresca por la vejiga, o sea, por la orina, por favor llamen al urólogo. La hematuria macroscópica o la sangre roja rutilante por la orina, es muy alto el valor positivo, el valor predictivo de que el origen no sea glomerular ni alto y que sea una hematuria de origen urológico. Entonces, el primer paso ante esa hematuria de ese tipo es llamar al urólogo. Si la hematuria se acompaña de cilindruria como la del paciente que mostró Mayra en el parcial de orina, si es una hematuria microscópica, si es una hematuria que se acompaña de cilindruria y de proteinuria, pues ahí sí llamamos al nefrólogo, ¿sí? Pero cuando uno tiene una hematuria, sangre roja rutilante en la orina, pues uno llama primero al urólogo porque hay que descartar que no tenga una anormalía en la vía urinaria. La albuminuria. La albuminuria fisiológica, o lo que yo quería aclarar, el concepto que le dijo Mayra, la excreción de albúmina o la filtración de albúmina sí se da, pero es muy baja. El CIDIN o el coeficiente de filtrado de la albúmina es de 0.03, una vaina bajísima. Y depende del CIDIN del endotelio y del CIDIN del podocito. Y lo poco que se filtra de albúmina, el túbulo proximal lo reabsorbe en casi un 98%. O sea, para ser estrictos, sí se filtra, sí, muy poquito. Y lo que se filtra se reabsorbe casi que por endocitosis en el túbulo proximal, el 98%. Pero lo que quiero que les quede en la cabeza, digamos que para aclarar el concepto, es la albúmina se filtra muy, muy poquito.
Lo fisiológico es que uno cuando es un parcial no haya. Por eso lo normal es menor a 30 porque el CIVIN es 0.03. O sea, tú puedes tener hasta 30 miligramos por decilitro y hasta ahí es normal. Más allá de eso es patológico. Y se asocia con peores desenlaces renales y cardiovasculares. La glucosuria nunca es igual a diabetes. La glucosuria depende no solamente de cuánto se filtra, sino de cuánto reabsorbe el tubo. Es decir, hay daños tubulares, sobre todo el túbulo proximal, que como vimos en fisiología, es el que se encarga de tener los GLUT para reabsorber el azúcar o la glucosa. Cuando se daña el túbulo proximal, como dijo Mayra en el síndrome de Fanconi, pues hay glucosuria, pero no hay diabetes. Nunca es lo mismo, por eso no se diagnostica diabetes con parcial de orina, sino que cuando tengo un diabético y veo que hay glucosuria, puedo pensar en que el umbral de la glucosa no se ha mantenido bueno y que puede tener un compromiso además de otros órganos. Es importante que el parcial de orina es excelente, como lo pueden ver en el cuadrito, como biomarcador para diagnosticar o para evaluar o sospechar nefritis intersticial. Lo usamos los nefrólogos para diagnosticar o para evaluar el diagnóstico de síndrome nefrítico, de síndrome nefrótico, de glomerulonefritis rápidamente progresiva, incluso de nefropatías por cristales. Si bien no tiene una especificidad tan alta y no me hace diagnósticos solo, hace el paquete para poder diagnosticar los síndromes glomerulares vitales como nefrítico, nefrótico y rápidamente progresivo. O sea, la importancia del parcial de orina es fundamental y no es para diagnosticar IBU, por eso me encantó la diapositiva de Mayra donde puso el iceberg y solo ponía la puntica de la IBU y lo de abajo que estaba matando el paciente nadie lo ve. Recuerden que así como es operador dependiente, si yo duro más de 2 horas en procesar un parcial de orina, los cilindros se lisan, las células se lisan, o sea, dejar un parcial de orina en un stock ahí, recogerlo y llevarlo al laboratorio en 4 horas, pues no sirvió de nada, pues. Y acuérdense que la densidad no es lo mismo que la osmolaridad. La capacidad de concentración de la orina se puede medir con la densidad y la osmolaridad. Si ustedes se acuerdan cuando vieron física en el colegio, la densidad ¿qué es? Masa sobre volumen, ¿cierto? Entonces depende del peso molecular y la osmolaridad es quien realmente mide la capacidad de concentración y depende solo del número de moléculas. Entonces, si yo tengo que elegir alguna de las dos, pues la osmolaridad es el mejor marcador para medir concentración de la orina, pero la densidad es más fácil y rápidamente dada en el parcial de orina. O sea, ustedes ven que todos los parciales de orina que les suministran tienen densidad y no todos tienen osmolaridad. Y la osmolaridad habitualmente se calcula, o sea, la tenemos que calcular con algunos valores de electrolitos. O la podemos pedir medida, pero si ustedes alguna vez han tenido un paciente con diabetes insípida y yo sufría mucho porque cada vez que pedía una osmolaridad urinaria se demoraba una semana en llegar. Entonces, pues toca evaluar la capacidad de concentración con la densidad urinaria, pues porque es lo que tenemos. Pero si hay que elegir una de las dos, la osmolaridad siempre es mejor para evaluar capacidad de concentración, aunque la densidad también lo hace. Pero no, depende, como les digo, del peso molecular, de la masa de las moléculas que están ahí. No sé si quería como hacer énfasis en esos mensajes que Mayra fue diciendo durante la charla. Recuerden que el parcial de orina es un biomarcador fácil, barato, rápido y que se produce endógenamente. Entonces, ustedes lo pueden pedir en cualquier momento y dejen de usarlo solo para diagnosticar IBU porque para eso no sirve. O sea, no es que no sirva, me refiero a que si el paciente no tiene síntomas, ustedes no tienen una IBU. No diagnostiquen IBUs con parciales de orina porque eso no está bien. Todo, como dijo Mayra, es un síndrome y el parcial de orina nos ayuda a orientarnos sindromáticamente, pero un parcial de orina solo aislado sin hablar con un paciente nunca diagnostica infección urinaria. Y el parcial de orina que ella les colocó en la imagen es el típico parcial de orina de un paciente con sedimento activo y daño renal severo y la gente está mirando si tiene IBU1 y le está poniendo antibióticos a un paciente con daño glomerular y de pronto le da una nefritis intersticial por la ceftriaxona que se le pone para la infección urinaria. Y se empeora el riñón. ¿Listo? Muchas gracias, doctora. Súper tu apreciación. Gracias. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, doctora. Doctora, por interno me escriben una pregunta y es que ¿por qué se debe esperar 4 horas a que la orina esté en la vejiga para poderla recolectar y por lo tanto por qué es mejor la de la mañana? Mayra lo dijo, sí. Es sencillo, o sea,
pues eso es más guiado a IU, Para el diagnóstico los de nitritos. digamos que de las bacterias que pueden transferir los nitratos, ¿sí me entiendes? Y porque habitualmente la primera orina de la mañana requiere que el paciente esté acostado, y acuérdense que uno puede tener proteinuria fisiológica por fiebre, por ortostatismo, o sea, por solamente el hecho de estar de pie tú puedes tener proteinuria, o por hacer ejercicio y puedes tener proteinuria. Entonces, habitualmente lo que uno prefiere es que el paciente esté acostado y quieto, y después y tenga la orina de ese tiempo para ver si tiene una IBU, pueda alcanzar a producir los nitritos que uno espera. Esa es la única razón. No es que sea una cosa así, o sea, no es que el paciente cuando llega a urgencias y te llega a urgencias, pues no está en ayuno ni está recién llegado y tú igual le tomas el parcial. O sea, si me entiendes, cuando tengan el paciente en urgencias no significa que van a esperar hasta el día siguiente para hacer el parcial de orina, no, no. O sea, cuando el paciente llega a urgencias, si ustedes van a tomar un parcial, se lo toman. Pero digamos que en el caso de que ustedes estén haciendo una evaluación juiciosa y quieran no tener menos falsos positivos de la proteinuria y la hematuria, lo ideal es que esa ventana de estar acostado sea lo mejor, pero lo que sí se debe hacer cuando uno toma un parcial de orina es analizarlo antes de las 2 horas, y para evaluar el sedimento urinario toca centrifugar por lo menos 5 minutos y toca analizar el sobrenante de la centrifugación por un ojo experto. Eso sí es lo más importante para diagnosticar y para ver bien el sedimento urinario, más allá de que el paciente esté, digamos que en la orina de la mañana. Y lo otro, si usted no pueden llevar el frasco de orina, está en su casa y lo tienen que llevar, y lo van a dejar más de 2 horas, tienen que refrigerarlo inmediatamente. ¿Listo? O sea, cuando tomen una muestra de orina en casa y lo vayan a llevar al día siguiente, debe ser rápidamente refrigerado para que pueda durar máximo unas 8 horas. Después de eso, ya la capacidad de diagnóstico se puede ver afectada. Y de la muestra de orina, por lo menos 10 mililitros de orina se llevan a centrifugación. O sea, cuando recojan la orina y recogen muy poquita muestra, o sea, no se hace la centrifugación de forma adecuada, se puede drenar o sea, a eso sí cambia definitivamente el rendimiento diagnóstico del sedimento urinario. ¿Listo? Listo, doctora, Listo, doctora. gracias. En el chat no veo más preguntas. Muchas gracias, Mayra, de nuevo por tu charla. Y pues si no hay más intervenciones, muchas gracias por haber asistido y nos vemos para hablar de imágenes diagnósticas la siguiente oportunidad.